Bien, bueno, ¿cómo están chicos? Estamos grabando nuestra sesión pública. Esta clase es pública. Y quiero, antes de iniciar, nuevamente, contextualizar la materia. Quiero contextualizar y ver todas las cosas que hemos visto en el transcurso de la materia. Hasta el momento, nosotros en el tema anterior hemos visto o hemos aprendido a calcular el costo promedio ponderado de capital. Pero básicamente hemos visto el lado izquierdo, donde tenemos el lado izquierdo, nos muestra la estructura de la deuda, o sea, cuánto la empresa se financia con deuda, cuánto se financia con aporte de capital. A esto se conoce, ustedes saben muy bien, como estructura de financiamiento, la estructura de financiamiento de una empresa. Cada fuente de financiamiento tiene un costo asociado. Al costo de la deuda le llamamos casus debt, que es el costo de la deuda. Tenemos también los recursos propios, los recursos que proporcionan el dueño, el accionista. También tiene un costo, ¿no? A ese costo le llamamos casus E, que es el costo del capital propio. Conociendo la estructura de financiamiento y conociendo el costo de cada fuente de financiamiento, usted aprendió a calcular el costo promedio ponderado de capital. El costo promedio ponderado de capital, que básicamente es el costo, cuánto me cuesta financiar la inversión, cuánto me cuesta financiar la inversión. Y se mide en porcentaje porque es una tasa, y en finanzas siempre buscamos nosotros minimizar ese costo promedio ponderado de capital. Buscamos minimizar ese costo promedio ponderado de capital. Ahora, las empresas, viendo el lado izquierdo, las empresas realizan inversiones, y esas inversiones tienen por finalidad, como cualquier inversión, generar flujo de caja. Generar flujo de caja. A ese flujo de caja nosotros lo hemos llamado flujo de caja libre. Flujo de caja libre. Si lo vemos, todo lo que les acabo de explicar, si usted lo ve en una línea de tiempo, tenemos en el periodo 0, donde ocurren las inversiones, periodo 1, periodo 2 y periodo 3. Entonces, las inversiones ocurren en el momento 0. Ahí tenemos la inversión, que es una salida de efectivo. Y en este ejemplo, en esta línea de tiempo, tenemos 3 años. Cuando usted invierte, tiene la esperanza de que esa inversión le genere pues flujo de caja libre en el futuro. Eso es lo que esperamos, generar flujo de caja libre en el futuro. Ahora, conociendo, como usted conoce, una vez que usted conociendo el flujo de caja libre, conociendo la inversión y conociendo el costo promedio ponderado de capital, ya usted procede a evaluar si esta inversión ha generado los flujos de caja suficientes para cubrir el costo promedio ponderado de capital. Repito, cuando nosotros evaluamos, estamos viendo que si esta inversión, chicos, ha generado los suficientes flujos de caja para cubrir el costo promedio ponderado de capital. Y hemos visto indicadores, fundamentalmente los clásicos y tradicionales, los que más se utilizan. Hemos visto el BAN, cuya regla de decisión que me dice que el BAN tiene que ser mayor a 0. Ese es un indicador que hemos visto. Luego hemos visto la tasa interna de retorno, la famosa TIR, y que la TIR tiene que ser mayor al costo promedio ponderado de capital.
Es decir, que el rendimiento de la inversión tiene que superar el costo de la fuente de financiamiento. Pero sin embargo, la TIR tenía un conjunto de problemas, que esos problemas que tiene la TIR son solucionados en gran parte por la tasa interna de retorno modificada, cuya regla de decisión me dice que tiene que ser mayor al costo promedio ponderado de capital. Básicamente eso es lo que los indicadores y lo que se ha evaluado en el primer parcial. Chicos, ¿les queda claro la introducción y se han dado cuenta en qué punto estamos? Perfecto. Teniendo entonces como esta introducción como punto de partida, hoy quiero enseñarle otros indicadores más, ¿sí? La parte conceptual de otros indicadores más. Y quiero comenzar con uno que se llama índice de rentabilidad. A ver, el índice de rentabilidad. El índice de rentabilidad, chicos. ¿Qué es? ¿Cómo se come? ¿Qué es? Bien. Para entender qué es el índice de rentabilidad, primero, como siempre, prefiero hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Voy a calcular un periodo T, 0, 1, 2, 3. 3 años. Y vamos a asumir un flujo de caja libre, donde aquí tenemos la inversión, menos 2000, y los flujos de caja positivos, 1000, 1500 y 1600. Entonces, fíjense, tenemos nosotros una inversión seguido de flujo de caja que genera la inversión. Y vamos a tomar un costo promedio ponderado de capital igual al 10%. Y el indicador que hoy le voy a enseñar se llama índice de rentabilidad. Valor, criterio, y quiero que aprendan a interpretarlo, ¿ya? Interpretación. Algo importante, ¿no? En la evaluación, muchos no me interpretaron, ¿no? Sí, la interpretación es algo básico, elemental. La interpretación, chicos, siempre es la lectura de cada indicador. Y eso es lo que tenemos que manejar de manera perfecta, ¿no? Valor, criterio, ya. Acá voy a aumentar unidad de medida. Ya, unidad. Bien. El índice de rentabilidad es un ratio y hacer un ratio se mide en veces. Es un ratio. ¿Qué es? ¿Cómo se calcula? Bien. Le voy a colocar la fórmula matemática para que nos ubiquemos. El índice de rentabilidad, ¿a qué es igual? El índice de rentabilidad, ¿a qué es igual? A una fracción, chicos, donde en el numerador se coloca el valor actual. ¿El valor actual de qué? Del flujo de caja libre actualizado al costo promedio ponderado de capital sobre la inversión inicial. ¿Ya? Esa es la fórmula matemática del índice de rentabilidad. Ese es el valor actual de los flujos de caja libre actualizado al costo promedio ponderado de capital. ¿Sí? Eso es el valor actual de los flujos de caja libre actualizado al costo promedio ponderado de capital. Pero, ¿cómo se obtiene el valor actual? ¿Cómo se obtiene el valor actual? Primero, ¿se entendió la lógica, chicos? Índice de rentabilidad es igual al valor actual de los flujos de caja dividido sobre la inversión. ¿Se entendió eso?
No, cuando decimos que vamos a actualizar los flujos de caja, quiere decir que este flujo que va a generar la empresa en el periodo 1, lo vamos a traer al periodo 0. Este flujo que genera la empresa en el año 2, lo vamos a traer al periodo 0. Este flujo que genera en el año 3, lo vamos a traer al periodo 0. Eso significa actualizar. ¿Y qué tasa vamos a usar para eso? El costo promedio ponderado de capital. ¿Se entendió? Perfecto. Ahora, ¿cómo se actualiza el flujo de caja, no? ¿Sí? Aunque ya lo hemos visto, lo voy a hacer aquí de manera manual. El valor actual, aquí es igual, ¿no? Cada flujo lo tenemos que traer al presente. Y aquí es igual, una fracción, coloco acá 1000, sobre 1 más el costo de capital, que es 0,1, elevado a la unidad, más nuevamente, una fracción, el siguiente flujo que sería 1500, dividido entre 1 más 0,1, elevado a la 2, más 1600, 1 más 0,1, elevado a la 3, ¿no? Cuando decimos actualizar, eso es lo que hay que hacer desde el punto de vista matemático, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Simplemente cada flujo de caja, chicos, lo estamos actualizando al periodo 0. A eso me refiero cuando les digo, valor actual de los flujos de caja. Miren, valor actual de los flujos de caja porque estamos actualizando, ¿no? ¿Qué tasa estamos usando? El costo promedio ponderado de capital. ¿Estamos hasta ahí, señores? Bien, gracias. Luego este valor resultante, usted lo tiene que dividir entre la inversión. Lo tiene que dividir entre la inversión. Ahora, con Excel eso es más fácil. ¿Ya? Con Excel eso es más fácil. Usted coloca igual BNA y coloca la tasa. La tasa, punto y coma. Luego selecciona los flujos de caja. ¿Y qué es lo que estamos haciendo hasta ahí? Estamos actualizando los flujos de caja al periodo 0. Eso es lo que estamos haciendo. Vean la fórmula. ¿Qué dice ahí? Divide, correcto. Divide entre la inversión. Pero la inversión tiene que estar en absoluto. Es decir, este negativo lo veamos. Entonces usted escribe absoluto. El absoluto de 2000. Ustedes saben que el absoluto simplemente es volver una suma negativa a positiva, ¿no es cierto? Y damos un enter. Y vamos a trabajar con dos decimales. ¿Sí? Voy a copiar esto acá al ladito para que ustedes vean la función de Excel, para que la puedan reproducir en sus hogares. Control V. Entonces, de esta manera se calcula el índice de rentabilidad. Bien, entonces es la manera de calcularlo. Ya les expliqué cómo hacer un ratio, se mide en veces. Todos los ratios se miden en veces, ¿no? ¿Sí? Es una razón. El criterio, ¿cuál sería el criterio, no? De acuerdo a lo que ustedes ven. ¿Cuál sería el criterio de decisión? Ese numerito, por ejemplo, ¿qué me dice? Ese numerito
nos debe contar una historia, ¿no es cierto? Vamos que hable. De acuerdo a la fórmula y de acuerdo a su lógica suya, ese numerito, ¿qué me dice? Les explico qué es lo que van a pillar ustedes en los libros. Van a pillar esto, ¿no? Que sí, perdón, está mal esto. Sí, sí, si el índice de rentabilidad es mayor a 1, se debería aceptar la inversión. Si el índice de rentabilidad es menor a 1, se debería rechazar la inversión. Y si el índice de rentabilidad es igual a 1, dice indiferencia. Eso es lo que usted va a pillar en cualquier literatura de finanzas. Sin embargo, para efectos de la materia, chicos, nosotros solamente vamos a aceptar proyectos que tengan un índice de rentabilidad mayor a 1. Y cuando sea menor a 1 o igual a 1, en esos casos nosotros vamos a rechazar. Y la pregunta sería, ¿y por qué profesor va a rechazar si acá hay indiferencia? Bueno, cuando veamos análisis de riesgo, ahí les voy a explicar por qué es conveniente rechazar una inversión que me dé un índice de rentabilidad igual a 1. Entonces, en el criterio, aceptamos cuando sea mayor a 1. En todos los demás casos, rechazamos. ¿Ya? Queda pendiente la explicación de por qué un índice de rentabilidad igual a 1 se debería rechazar. Entonces, el criterio sería el siguiente. Si este señor es mayor a 0, ¿cómo que mayor a 0? Mayor a 1, entonces debo aceptar. ¿Ya? Pero si eso no ocurre, rechazar. Esa sería la regla de decisión de este indicador. Aceptar. Claro que sí, porque es mayor a 1, pero ahora vamos a explicar qué significa esto, o sea, qué significa, cómo lo puedo interpretar, ¿no? Y para poder interpretarlo, volvamos a la lógica siempre. El índice de rentabilidad. Aquí me da 1,68, ¿no? Se sobreentiende, ustedes saben muy bien que por un tema matemático, se sobreentiende que debajo de 1,68 tenemos la unidad. O sea, y esto se llama inversión, ¿no? Y en el numerador tenemos un valor actual. ¿Un valor actual de qué? De un flujo. Entonces, con base a esa lógica, nosotros podríamos decir lo siguiente, ¿no? Como interpretación. El proyecto de inversión, por cada bolivianos 1 invertido, por cada boliviano 1 invertido, genera bolivianos 1,68 expresado en valores actuales. Es decir, que usted invierte un boliviano, ¿ya? Y sobre ese boliviano, usted genera 1,68. ¿Se entiende, chicos, la interpretación? ¿Les queda claro? Perfecto. Cuando dice valores actuales,
quiere decir que estos valores lo hemos actualizado al periodo cero. ¿Sí? Por eso digo expresado en valores actuales, porque este 1,28 es fruto de una actualización de flujos. O sea, lo que nosotros nos hemos preguntado, estos 1000 traídos al periodo cero, ¿a cuánto equivalen? Estos 1500 actualizados al periodo cero, ¿a cuánto equivalen? Estos 1600 actualizados al periodo cero, ¿a cuánto equivalen? Entonces, a eso me refiero cuando digo expresado en valores actuales. Porque acá estamos actualizando flujos. ¿Respondí su pregunta? Perfecto. A ver, bien. Claro, la pregunta es totalmente pertinente, ¿no? Es ¿cómo leo este número? ¿Qué sirve? Bueno, este número, este numerito, ¿para qué me sirve, no? En términos simples, mide la eficiencia de cada peso invertido. Este indicador mide por cada peso que usted invierte, ¿cuánto genera? Mide la eficiencia de cada peso invertido. Este indicador, chicos, lo metemos a la bolsa del BAN, perdón, lo metemos a la bolsa de TIR y TIR-M. Tanto la TIR como la TIR-M como el índice de rentabilidad son primos. Ambos miden la eficiencia de cada peso invertido. Pero al igual que la TIR-M y el índice de rentabilidad, este indicador tiene el problema de la escala. ¿Ya? El problema de la escala. O sea, si tomo decisiones con base al índice de rentabilidad, solamente con base de numerito, podríamos tener errores en la toma de decisión. Debo siempre calcular el BAN, porque este señor puede contradecir al BAN. ¿Por qué puede contradecir al BAN? Porque tiene los mismos problemas de la TIR. O sea, no todos, ¿no? No todos. O sea, aclaro, no todos. No todos los problemas. Fundamentalmente el que les menciono. La TIR y la TIR-M tienen el problema de la escala. Ese mismo problema lo tiene el índice de rentabilidad. Puntualmente. Pero, ¿qué me mide? Le mide la eficiencia de cada peso invertido. O sea, cada peso que usted invierte le genera 1,68. Y a la pregunta que usted me hacía, si cada peso que invierto me genera este importe, entonces, si lo multiplico por 200, ¿cuánto obtendría, no? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Correcto? Y vamos a hacer, primero calculemos el BAN. Calculemos el BAN y ahorita respondemos a la pregunta. El BAN se mide en boliviano, estamos en Bolivia, ¿no? BAN, BNA, la tasa. Actualizamos los flujos de caja, chicos. Más la inversión inicial. Y ese es el BAN, ¿no? Bien. Ahora, a la lógica de la colega, si un peso me genera este importe, ¿no ve? ¿Cuánto me generan 200 pesos? ¿Cuánto me genera 200 pesos? Esa es la lógica, ¿no? Si un peso me genera 1,68, ¿cuánto me genera en total 200 pesos? Y básicamente sería multiplicar este número por 200, ¿no es cierto? ¿Estamos con la lógica? 2000, perdón, 2000, rectifico, 2000. ¿Cuánto me da? Perdón, no tengo que cobrar eso. Y este importa que es igual, chicos.
este importe será igual al valor actual de los flujos de caja. Se entiende la lógica del análisis, ¿no es cierto? Si por un peso obtengo 1,68, por 2000, ¿cuánto obtengo? Obtiene este importe. 3.551. ¿Y saben qué se llama ese señor? Ese señor se llama valor actual. ¿Cómo lo calculo? Calculemos solamente el valor actual. BNA, la tasa, seleccionan los flujos y debería ser ese valor, ¿no? ¿Cierto? Un valor actual. Es decir, que estos 2000, ¿cuánto me generan en flujo? 3.351 bolivianos, expresado en valores actuales. Siempre el apellido, ¿no? Expresado en valores actuales, ¿por qué? Porque estamos actualizando. ¿Se entendió, chicos, el cálculo? ¿Respondí, respondí a la pregunta? Perfecto, excelente. Muy bien. Ahora, ¿se entendió la fórmula de cálculo? ¿Se entendió, chicos? Perfecto. Excelente. Entonces, esto aquí lo voy a dejar ahí para, igual, esto se lo voy a pasar a ustedes. Lo voy a dejar ahí, por ahí lo quieren ver después, ¿ya? Ahora, hay otra manera de calcular el índice de rentabilidad. ¿Hay otra manera de calcular el índice de rentabilidad? Sí, hay otra manera, ¿no? Le voy a colocar la fórmula, porque a veces por ahí no va a servir. El índice de rentabilidad también se lo puedo obtener de la siguiente manera. Es igual a que al BAN más la inversión inicial sobre la inversión inicial. Otra manera de obtener el índice de rentabilidad es esta, chicos. Es decir, al BAN usted le suma la inversión inicial y lo divide entre la inversión inicial. A ver, trabajemos con 4 decimales para ser más precisos. Apliquemos esa fórmula de manera manual, ¿ya? Por ejemplo, sería que igual tenemos el BAN, al BAN, que es 1.350,8640, más la inversión inicial, que sería 2.000, ¿no, chicos? Sobre 2.000. Y eso tendría que dar 1,68. ¿Verifican si da, por favor? ¿Jóvenes? Perfecto. Eso es de manera manual, ¿no? Ahora, si usted lo hace con Excel, igual sería, haría un paréntesis, BAN más el absoluto de la inversión, ¿ya? Dividido entre el absoluto de la inversión, ¿sí?
Porque fíjese usted que en la fórmula la inversión se coloca con signo positivo, ¿no es cierto? Y damos un Enter. Y deberíamos llegar al mismo resultado. ¿Sí? Voy a copiar acá abajito la operación con Excel. Por favor, intenten ustedes sacarlo desde la otra óptica. Otro indicador, chicos, que vamos a ver es el famoso PRI o también PRK. ¿Qué es el PRI? ¿Qué es el PRK? Vamos a ver. Como siempre, vamos a dar ejemplos. Vamos a ver el periodo de recuperación de la inversión. ¿Sí? De ahí viene el nombre de PRI, periodo de recuperación de la inversión. Este indicador, como bien lo dice su nombre, me indica, jóvenes, en cuánto tiempo recuperamos la inversión. Fíjense que es una pregunta totalmente lógica y racional, ¿no? A toda empresa le gustaría saber en cuánto tiempo se recupera la inversión que hace. No es una pregunta irrelevante, es una pregunta relevante y totalmente pertinente. ¿Cómo calculamos? Voy a tomar estos flujos y les voy a explicar. El periodo de recuperación de la inversión. ¿En cuánto tiempo recuperamos la inversión? Entonces, para responder a esta pregunta, lo que nosotros calculamos se llama flujo de caja libre, chicos, acumulado. ¿Cómo calculo el flujo de caja libre acumulado? Sencillo. Esta es la inversión inicial. Esta es la inversión inicial. 2.000. Más. ¿Cuánto generamos de flujo en el año 1? 1.000. ¿Qué quiere decir? Que de esta inversión, en el año 1 recuperamos 1.000. ¿Cuánto me falta por recuperar? Otros 1.000. ¿Correcto? ¿Estamos, chicos, con la lógica? Bien. En el periodo 2, esto me falta, pero en el periodo 2 genero 1.500 de flujo. Ah, miren, ya me quedó positivo. Eso quiere decir que la inversión la recupero un año y una parte del segundo. ¿Estamos de acuerdo, chicos, con la lógica? Perfecto. Entonces aquí vamos a copiar esto. Y acá vamos a calcular el PRI. ¿Cómo lo calculo? Aquí es igual. Recuperamos la inversión en un año y una fracción del segundo. ¿Qué coloco entonces? Pero antes de hacerlo con Excel, lo voy a hacer de manera manual para que se entienda la lógica, ¿no? Lo más importante, jóvenes, es aprender la lógica. Memorizar no sirve. El periodo de recuperación de la inversión aquí es igual. La inversión la recupero un año más una fracción del segundo. ¿Cuánto me falta por recuperar el segundo año? Me falta 1.000. ¿De dónde saco esos 1.000? Del siguiente flujo, que es 1.500. O sea, me falta 1.000 y estos 1.000 los saco de estos 1.500. Y eso va a ser el PRI. A ver, veamos.
¿Cómo hacemos con Excel? Igual 1 menos coloco en Excel. ¿Por qué coloco menos? Porque este de aquí es negativo, ¿no? Y al colocarle menos se va a volver positivo. Dividir entre el siguiente flujo. ¿Cuánto da? 1,66666. ¿En qué se mide? En años. Criterio, lo voy a dejar ahí todavía. Primero quiero que veamos la forma de cálculo. ¿Se entiende, jóvenes, la metodología de cálculo del PRI? ¿Se entendió, jóvenes? Perfecto. Ahora, acá en la interpretación hay que ser un poquito acá fino. Este PRI lo tengo que expresar en años. Detalle, valor. ¿No? Lo tengo que expresar en este PRI que hemos obtenido. Lo tengo que expresar en años, meses y días. ¿Ya? Ese PRI que hemos calculado, usted lo tiene que expresar en años, meses y días. ¿Ya? Para ser más preciso. Y así realizar una interpretación más interesante, más coherente, ¿no? Cuando usted dice, ¿y cuánto es el PRI? 1,666666 años. O sea, no resulta agradable para los oídos. Entonces, se recupera la inversión en un año, ¿sí? Un año. ¿Cuántos meses? Para sacar, chicos, la cantidad de meses, a este numerito, usted me le va a restar la parte entera. ¿Cuánto es la parte entera de 1,6666? El 1, correcto. Esa es la parte entera. Y eso lo va a multiplicar por 12 meses que tiene el año. ¿Cuánto da? 8. Y fíjese que da 8 clavado, ¿no? Da 8 clavado. Eso quiere decir que la inversión se recupera en ¿cuánto tiempo, chicos? ¿Correcto? La inversión se recupera en un año y 8 meses. Bueno, 0 días, ¿no? Porque dio en este ejemplo exacto, ¿no? ¿Se entiende la interpretación, chicos? Perfecto. Criterio. El criterio aquí va a depender. Bueno, una lógica para el criterio es, ¿por cuánto tiempo estoy evaluando la inversión? ¿Por cuánto tiempo estamos evaluando, chicos, la inversión? Por 3 años. ¿Y la estamos recuperando en menos de 3 años? Perfecto. Entonces, ese sería un criterio. O sea, el criterio sería que la inversión se recupere en un tiempo menor al periodo de evaluación. Si usted está evaluando la inversión por 3 años y la recupera en menos de 3 años, criterio a aceptar. ¿Estamos hasta ahí? Perfecto. Segundo criterio,
sería que la empresa defina una política. Es decir, podríamos decir que nosotros como empresa, todos los proyectos de inversión lo aceptamos siempre y cuando se recuperen en un año. Repito, si la empresa establece la política de aceptar inversiones que solamente se recuperen en un año, ¿este proyecto se aceptaría? No, correcto. No, porque me está diciendo que lo recupero en más de un año. Totalmente correcto. Entonces, acá el criterio lo voy a dejar abierto, porque va a depender, porque tengo acá, no hay un absoluto como en el índice de rentabilidad, sino que va a depender de la política de la empresa o el primer criterio que le mencioné, que se recupere en un plazo menor a 3 años. ¿Ya? ¿Estamos, chicos, hasta ahí? Perfecto. Ahora, otra cosa más acá como ventaja, principal ventaja de este indicador, que como ustedes han visto, es un indicador que nace de la lógica, ¿no? Porque siempre cualquier empresa, o sea, cualquier proyecto que usted haga, alguna vez usted ha dicho, ¿y en cuánto tiempo recupero en inversión? Este indicador responde a esa pregunta. ¿En cuánto tiempo recupero la inversión? La principal ventaja es que este es fácil de calcular, fácil de interpretar y es un indicador muy usado. ¿Qué ustedes han notado como principal desventaja de este indicador? ¿Qué no utilicé en el cálculo de este indicador? ¿Qué no utilicé? ¿Qué notaron ustedes que faltó? ¿Ya? ¿La TIR? ¿O faltó? Fíjense, exactamente. No utilicé el costo promedio ponderado de capital. Y si usted no utiliza el costo promedio ponderado de capital, no está considerando el valor del dinero en el tiempo, jóvenes. O sea, si usted no considera el costo promedio ponderado de capital, está dando un mensaje. Y el mensaje es que no estamos considerando el valor del dinero en el tiempo. Y esa es la principal desventaja de este indicador, que no considera el valor del dinero en el tiempo. ¿Se entendió, chicos? La principal ventaja y la principal desventaja. ¿Les quedó claro? Perfecto. Muy bien. ¿Hacemos otro ejemplito de estos? ¿Sí? ¿Qué dicen? A ver, hagamos otro ejemplo. ¿Ya? Otro ejemplo. ¿No? Aquí voy a colocar 500, no, 800. Y nuevamente vamos a calcular el PRI. ¿Ya? Bien fácil. Primero calculo el flujo de caja libre acumulado, que sería igual a este señor más 800, y acá sería igual, acá le voy a colocar 1000, este señor más 1000. ¿No recuperamos uno, chicos? No recuperamos aún. ¿Cuánto me falta por recuperar? 200. Este señor más este señor. ¿En cuánto tiempo recuperamos, chicos, esta inversión?
Correcto, 2 años y fracción, totalmente correcto. Pero nosotros tenemos que ser precisos en cuanto al... Y para eso vamos a sacar el PRI. El PRI. Ya, a ver, calculemos el PRI. Sería igual. Ahora ustedes me ayudan, ¿qué debo hacer? ¿Qué número coloco? A ver, 1 o 2. 2, ¿no es cierto? Porque estamos recuperando en 2 años y fracción. 2 menos. Y si usted quiere hacer una reglita, el número que se coloca aquí va a depender de la cantidad de negativos. Si hay 2 negativos, 2 negativos. Si hubiera 3 negativos, acá sería 3. 2 menos. Esto me falta cubrir. Este señor. ¿De dónde saco para cubrir ese flujo? Negativo del flujo siguiente. Y me da 2,125 años. Ahora, ¿cómo lo leo? 2 años. ¿Cómo saco los meses? A este señor le resto 2, la parte entera. Y usted va a multiplicar por 12. ¿Cuánto me da? Ah, mira, qué interesante. Acá me sale 1,5, ¿no? Igual no se escucha estético cuando usted dice, ¿en cuánto tiempo recupera tu inversión? En 2 años y 1,5 meses. No, usted lo tiene que llevar esto a días. ¿Y qué hace? A este numerito, usted me le va a restar la parte entera. ¿Y cuánto es la parte entera, chicos? De 1,50. 1, perfecto. Y eso lo multiplica por el mes comercial. Un mes comercial tiene 30 días. Da Enter. ¿Y cuánto da? 15. La interpretación sería, la inversión se recupera en 2 años, un mes y 15 días. ¿Sí? Esa sería la respuesta. ¿Se entendió, chicos, cómo se calcula? ¿Les quedó claro? Claro. Lo del mes, ahí está, ¿no? A este 1,5 usted me le resta la parte entera, que sería 1. Y eso lo multiplica por 30, ¿por qué por 30? Por el año comercial, ¿no es cierto? Cada mes asumimos que tiene 30 días, ¿no? ¿Correcto? ¿Se entendió? Por 1,5, claro. Igual, a este PRI que hemos obtenido, usted le resta, fíjese, la parte entera, que es 2. Y eso usted lo multiplica por 12, por los 12 meses que tiene el año. ¿Mejor? Perfecto. Excelente. Entonces, como les expliqué antes, iba a ser una clase breve, precisa. Hicimos la reflexión al inicio. Avanzamos un poquito para avanzar nomás, no quedarnos. Vamos a quedar aquí por esta vez. Ahora, otro consejo más que me voy a decir al principio. Para mí importa bastante que usted sepa sacar conclusiones y recomendaciones. Y cuando corregí su examen, en alguna parte yo le escribía, cuando no le puse los 30 y le coloqué menos, yo le dije en qué estaba fallando. Usted tiene que recomendar,
Tiene que decir, se recomienda hacer el proyecto A o se recomienda hacer el proyecto B. Usted tiene que recomendar. Una vez que usted saca sus conclusiones, si saca la conclusión y no recomienda, si saca las conclusiones usted y no recomienda, es como si un médico le está leyendo toda su receta, tiene esto, lo otro, lo otro, lo otro, y al final no le dice, ¿sabe qué? Tómese esta pastillita. ¿Se entiende? O sea, no hay que terminar en la conclusión tiene que terminar en la recomendación. En el caso del médico, sigue el tratamiento. En el caso de nosotros, la conclusión es o aceptar o rechazar. ¿Se entendió, chicos? Lo escucho. Claro. ¿Sí? ¿Por qué dos? Porque la inversión se recupera en 2 años y una parte de él sigue. ¿Le salió? Belleza. Bien, chicos, lo único que les pido que por favor vuelvan a hacer todos estos cálculos que hemos hecho el día de hoy. Vuelvan a hacerlo. Practiquen, practiquen la parte operativa. La parte operativa se la dejo que ustedes lo hagan, por eso le paso el Excel, tiene usted el video. Vuelva a hacer la parte operativa. Tiene que saberlo, sí o sí. Pero me interesa más que sepa interpretar, sacar conclusiones y recomendaciones. ¿Aprendimos algo el día de hoy, jóvenes? Perfecto. Quedaremos aquí entonces el día de hoy. Nos vemos en la siguiente sesión. Un abrazo. Se cuidan todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Listen. Se cuidan, se portan bien.